Mil otoños por Meng Shichi. Capítulo 20. Sinopsis. Ese bastardo desvergonzado. Yu Ai, por un momento, se quedó sin habla por sus palabras. Y los comentarios sarcásticos de Yang Wuxi empeoraron aún más la situación. Chifenghe decidió dejar escapar a Hulubu, lo que finalmente llevó a su propio discípulo a ser empujado por el discípulo de Hulubu. Chifenghe decidió tomar un discípulo, pero ese discípulo es tan ambicioso que en realidad confabuló con el pueblo Tujue y se enfrentó a su propio hermano marcial para convertirse en el líder de secta. Me temo que si Chifenghe supiera de todo esto en el inframundo, probablemente estaría exasperado hasta el punto de saltar de su ataúd. Yu Ai se puso aún más furioso por dentro mientras escuchaba las burlas de Yang Wuxi. Apenas fue capaz de apretar los puños y respondió en un tono frío: es bastante descortés que el maestro Yan haga una visita a medianoche sin ser invitado. Todavía tengo algunos asuntos familiares que necesitan ser atendidos, así que por favor discúlpeme por no hacerle compañía antes de despedirme. Yang Wuxi se rió. ¡Qué broma! Puedo ir y venir como quiera, todavía no hay un lugar bajo el cielo que pueda detenerme. Si Chifenghe hubiera dicho estas palabras hoy, podría tener que darle un poco de respeto todavía, pero tú, ¿quién diablos eres? Nunca había sucedido en la vida de Yu Ai que alguien le apuntara con el dedo a la nariz y le regañara con ¿quién diablos eres? No tenía muy buen temperamento. Bajo la influencia imperceptible de Shen Qiao a lo largo de estos años, ya se había convertido en una persona bastante gentil, pero después de ser estimulado por el evento a partir de esta noche, la llama una vez apagada en su interior mostró signos de inflamación de nuevo. Sus dedos escondidos en la manga se movieron. Originalmente quería llamar a otros para venir, pero finalmente renunció a esta intención. Shen Qiao tuvo muy buenas relaciones con los discípulos en el monte Xuandu y una alta reputación entre ellos. A pesar de que estaban a favor de la propuesta de Yu Ai de esperar que el monte Xuandu pudiera entrar una vez más en el mundo secular, ayudando a un gobernante sabio y participando en la lucha por la hegemonía, no necesariamente querrían ver el monte Xuandu cambiar de líder. Sin mencionar que con el estado actual de Shen Qiao, era difícil decir si esos ancianos y hermanos marciales se volverían de corazón suave y cambiarían de opinión después de verlo. En ese caso, la situación solo se volvería más caótica e incluso más difícil de controlar. Pensando en esto, con un movimiento de su manga, ya había una espada larga en su mano. Esta fue una de las 3 espadas que Chifenghe había pasado a sus discípulos. Shen Qiao recibió Dolor Celestial. Primavera Celestial fue dada a su discípulo más joven Wu Hengbo, y había otra espada, el Principio Santo, que era la que estaba en la mano de Yu Ai. La espada larga vibró, creando capas de luz brillante como arcoíris en la noche oscura. Solo una persona que había perfeccionado las artes de espada, Ola Azul del monte Xuandu a su estado final, podía ejercer una luz de espada tan excepcional y deslumbrante. Olas surgieron y se adelantaron uno tras otro, rompiendo de la quietud al movimiento como la repentina llegada de una tormenta eléctrica, envolviendo al mundo en sus olas. En este momento, su oponente debe sentir que una tremenda tormenta se cayera por todas partes a su alrededor. Las gotas de lluvia se estaban derrumbando tan fuertemente que se sentía como si fueran incluso a romper el suelo. Vientos fríos que se extienden como cortes de cuchillos, cada uno de ellos se adentra profundamente en los huesos y las entrañas de la gente, trayendo horror a la cara de todos. Nadie podía decir cuándo sucedió, pero la figura de Yang Wuxi también comenzó a moverse y sus pies apenas tocaban el suelo. A simple vista, casi parecía que estaba siendo sorprendido por el viento. Una de sus manos todavía estaba a sus espaldas, mientras que la otra empujaba directamente hacia el frente. Con un simple giro y movimiento de su manga, primero desintegró la mayor parte de la lluvia de espadas que caía sobre él, y luego apuntó con su dedo índice. Este dedo era exactamente el mismo que usó contra Yusheng Yan ese día bajo el pico de medio paso. Lo que era diferente era que estaba usando el 80% de su poder marcial ahora, en lugar de solo el 50% cuando se enfrentaba a Yusheng Yan. La luz de la espada, por todo el cielo, se simplificó en un anillo de luz que fue dibujado con la punta de la espada y vino directamente hacia el dedo de Yang Wuxi.
Con este punto de contacto siendo el centro, el chi interno que había explotado de sus cuerpos se extendió en círculos en un instante. Túnicas y mangas se voltearon y dieron la vuelta al aire para las dos personas dentro del círculo de batalla, pero para la gente que estaba fuera de él, era aún más difícil de soportar. Shen Qiao ya se había movido a un lado cuando las dos personas se enfrentaron por primera vez, pero era inevitable que no fuera afectado y estuvo a punto de perder el equilibrio. El chi interior era vertido en la punta de la espada, como olas tremendas, se levantó violentamente y cayó justo en la cara de Yang Wuxi. Las artes de espada ola azul del monte Xuandu no era solo un nombre. En ese entonces, Chifengge viajaba hacia el este y fue iluminado con este conjunto de artes de espada mientras estaba de pie ante el mar azul. Después de varias mejoras más tarde, se convirtió en un conjunto introductorio de artes marciales que cada discípulo en el monte Xuandu practicó. Aunque era solo una habilidad introductoria, porque las personas que la usaban eran diferentes, todavía se podía distinguir al superior de lo inferior y lo bueno de lo malo. Por ejemplo, Yuai ya había alcanzado el estado superior de similitud espiritual en lugar de similitud concreta. Fue capaz de integrar muchas de sus propias comprensiones en el arte espada de ola azul, y por lo tanto había ganado un dominio verdaderamente perfecto de la misma hasta el punto de que prácticamente se había convertido en uno con la espada. Sin embargo, tal ataque tuvo que parar frente a un solo dedo de Yang Wuxi. Si uno miraba de cerca se habría dado cuenta de que este dedo de Yang Wuxi no se quedó quieto después de que se presionó contra la punta de la espada. Por el contrario, se movía extremadamente rápido, tan rápido que su dedo casi no deja imágenes posteriores a los ojos de la gente. Podría haber parecido inmóvil, pero de hecho su mano nunca había dejado de moverse. Era casi como si su dedo tuviera ojos. Tocó algunos lugares diferentes, y esos fueron precisamente los puntos más débiles en la barrera que Yuai había creado con su chi interior. Yuai de repente recordó que cuando su maestro Chifengge todavía estaba vivo, una vez había comentado sobre los mejores expertos marciales del mundo de su tiempo. Entre las personas que mencionó estaba Yang Wuxi. En ese momento, todo el mundo pensaba que el mayor rival de Chifengge era el gran maestro de Tujue, Hulugu. Pero Chifengge dijo que con la aptitud de Yang Wuxi, en pocos años superaría a Hulugu. Incluso dijo que Yang Wuxi podría ser capaz de derrotar al propio Chifengge ya que sus artes marciales ya estaban en el estado donde estaba siguiendo su corazón, en lugar de aferrarse a las formas establecidas. Para otras personas, la estrategia del Yan Vermellón les permitiría aprender un profundo arte marcial e incluso apuntar a la cumbre en el campo de las artes marciales. En cuanto a Yang Wuxi, solo lo vio como un libro de referencia. Solo lo usó para remediar las deficiencias en sus propias artes marciales en lugar de copiar todo y practicar chi interno desde el principio. Entre todas las artes marciales de Yang Wuxi, había una muy conocida que se llamaba digitación de agua de manantial. Chifengge, que había luchado con Yang Wuxi antes, lo describió con 2 versos de un poema. La ola suave de compasión de agua de manantial aqueja la reflexión sobre ella, que todo el enamoramiento se ha convertido en polvo. Estos 2 versos sonaban como una chica cantando sobre un romance que había terminado temprano. Cuando Yuai lo oyó en ese entonces, no entendía lo que significaban. Pero ahora, finalmente entendió a qué se refería la segunda mitad del poema. Porque junto con el dedo de la otra persona llegó el chi interior que, violentamente subió como mareas. No solo detuvo su ofensiva, sino que incluso llevó al casi colapso la barrera que Yuai había trabajado tan duro para construir con su energía de espada. En este momento, su estado de ánimo y la presión sobre él eran como lo que Chifengge había dicho, todo su enamoramiento se había convertido en polvo. Yuai tuvo que ejercer la energía de la espada hasta su extremo. Todo estalló como una explosión solo un segundo después. Como una neblina que sopla comenzó a cerrarse a medida que el vapor de agua se densificaba y envolvía el lugar, el viento salió de la nada y enormes rocas se agrietaron y estallaron, lo que creó sonidos ensordecedores. La explosión hizo vibrar el oído de Shen Qiao. Por un momento, no pudo oír nada. El sonido era lo suficientemente fuerte, como para alarmar a cualquiera en el monte Xuandu en una noche tranquila como esta.
Las luces aparecieron una tras otra a lo lejos, y muchas personas se pusieron las túnicas mientras corrían hacia aquí. La situación ya estaba más allá de la expectativa original de Yuai, que quería terminar esto lo más rápido y silenciosamente posible, pero lo que no previó fue que Yang Wuxi se entrometería, lo que haría que este asunto se saliera de control. Ambos retiraron sus ataques. Yuai dio 3 pasos hacia atrás, y Yang Wuxi dio 2 pasos atrás. Sin embargo, mientras que el primero había hecho todo lo posible, el segundo solo utilizó el 80% de su poder. Era evidente quién había salido victorioso. Yang Wuxi se mantuvo sereno y calmado en medio de este caos, parecía que estaba esperando para ver un buen espectáculo. Yuai apretó los dientes y no dijo nada. Por un lado, sintió que como venían otras personas, si se unía a los ancianos, al menos podían mantener aquí a este loco intruso Yang Wuxi. Pero por otro lado, en lo profundo de su corazón, realmente no quería que las otras personas del monte Xuandu vieran a Shen Qiao. Justo cuando estaba reflexionando sobre ello, alguien ya se había apresurado antes que todos los demás. Era el discípulo mayor de Chifeng-ge, Tan Yuanchun. Era el hermano marcial mayor de Yuai y Shen Qiao. Su aptitud era simplemente normal, y tenía un temperamento bastante suave y gentil, un pacificador que trató de nunca ofender a nadie. Este tipo de disposición y nivel de artes marciales definitivamente no eran adecuados para un líder de secta, pero todos los hermanos marciales, incluyendo Shen Qiao, lo respetaban en gran medida por su tolerancia y generosidad. Después de que Shen Qiao se convirtió en el líder de la secta, Tan Yuanchun naturalmente se convirtió en un anciano y todos los días se ocupó de disciplinar a la próxima generación de discípulos. ¿Hermano menor Yu? Tan Yuanchun vio a Yuai a la vez y parecía un poco sorprendido, ese sonido justo ahora. ¿Tú estabas? ¿Quién es este señor? Yuai respondió, es el maestro Yan de la secta de la luna purificadora. Después de escuchar la introducción casual de Yuai, Tan Yuanchun dio un grito ahogado de asombro. ¿Por qué aparecería aquí el soberano de la secta demoníaca? El estado de ánimo de Yang Wuxi era bastante bueno. Incluso tomó la iniciativa de saludar a la otra persona. ¿Así que eres el discípulo mayor de Chifeng-ge? Tu maestro peleó conmigo una vez, y perdí contra él. Pero ahora todos sus discípulos resultan inútiles. ¿Qué tal si tienes una pelea conmigo también? Tan Yuanchun se quedó sin habla. Se dio la vuelta para mirar a Yuai. Este último bajó la voz. Las artes marciales del maestro Yan, seguro que son excepcionales, pero tenemos tanta gente en el monte Xuandu que al menos podemos mantenerte aquí. Podría ser que el maestro Yan encuentre el paisaje en el monte Xuandu tan excepcionalmente hermoso que preferirías quedarte aquí por más tiempo. Yang Wuxi dio una burla ligera. Sin Chifeng-ge, el monte Xuandu simplemente no vale nada en mi opinión. Miró a Shen Qiao y dijo sarcásticamente. Sigues reacio a irte, ¿no es así? ¿Estás esperando a que tu hermano menor primero te encarcele y luego hables juntos sobre la vieja hermandad entre ustedes dos? Solo entonces Tan Yuanchun se dio cuenta de que había otra persona bajo el árbol no muy lejos de ellos. Debido a que la otra persona estaba medio escondida en las sombras, tenía respiraciones bastante débiles, además de que su atención fue inmediatamente atraída por la presencia de Yang Wuxi en este momento, no se dio cuenta. Sin embargo, mientras miraba, no pudo evitar sorprenderse cuando estalló, hermano menor. Líder de secta. Apoyándose con el tronco del árbol, Shen Qiao asintió con la cabeza hacia donde venía la voz como un saludo. Hermano mayor, creo que has estado bien desde la última vez que nos separamos. Tan Yuanchun se sorprendió y se mostró feliz. Dio unos pasos adelante y preguntó, ¿estás bien? Cuando volviste, ¿cómo? Yuai lo detuvo, hermano mayor. Este bloqueo en realidad le recordó a Tan Yuanchun lo que Yang Wuxi acababa de decir. Inmediatamente se mordió la lengua y miró a Yuai. ¿Qué está pasando aquí? Yuai no respondió. Pero Shen Qiao dijo, hermano mayor, es cierto que todos ustedes ya están planeando elegir al hermano menor Yu
como el nuevo líder de la secta. Tan Yuanchun parecía ser reacio a responder. Primero miró a Yuai, luego a Shen Qiao. No sabía cómo decir cosas que sonaran oficiales y con tacto, así que tuvo que decir la verdad. Hemos estado confiando en el hermano menor Yu para ocuparnos de los asuntos de la secta cuando no estabas aquí. Él te estaba ayudando con estas cosas antes de todos modos, y él es el que mejor conoce el monte Xuandu. Después de caer del acantilado, varios ancianos decidieron dejar que el hermano menor Yu se convirtiera en el líder regente de la secta hasta que... Bueno, es bueno que hayas vuelto. Cuida de tus lesiones bien primero, y el resto puede esperar hasta algún tiempo después. Shen Qiao era muy consciente de que incluso si realmente se quedaba esta noche, ya que había perdido contra Kun Ye y también estaba gravemente herido, simplemente ya no podía seguir asumiendo el deber de un líder de secta. Incluso si a las otras personas no les importara, él mismo definitivamente no tendría cara para mantener la posición de líder. La mansión púrpura del monte Xuandu sin duda seguiría siendo controlada por Yuai. En ese caso, no podía detener la cooperación de Yuai con los Tujue, ya sea que decidiera quedarse o no. De hecho, con su condición actual, quedarse sería simplemente lo mismo que ponerse a merced de los demás. Pensando en esto, suspiró y no dudó. Maestro de secta Yan, ¿puedo molestarte para llevarme a Qiao, hermano menor? Llamaron simultáneamente, Yuai con ira, y Tan Yuanchun sorprendido. No podían entender cómo y cuándo Shen Qiao se había involucrado con la gente de las sectas demoníacas. Yang Gushi levantó las cejas. No pareció sorprenderse por la decisión de Shen Qiao, y le pareció especialmente interesante. Él deliberadamente dijo, todavía tienes tiempo para arrepentirte. Las luces se podían ver débilmente desde la distancia a medida que se acercaban. Esos eran los discípulos del monte Xuandu que se apresuraban. Los oídos de un ciego eran excepcionalmente agudos. Shen Qiao no podía ver muy bien, pero fue capaz de oírlo. Sacudió la cabeza, no. Al ver que Yang Gushi iba a llevarse a la persona y simplemente alejarse de todo, Yuai se sorprendió y enfureció al mismo tiempo. Levantó su espada e iba a dar un paso adelante para detenerlos. Espera. Para su sorpresa, Yang Gushi no lo esquivó ni se hizo a un lado. Agarró a Shen Qiao por la cintura y lo envió hacia adelante, convirtiendo inmediatamente a Shen Qiao en el objetivo del ataque de Yuai. Tan Yuanchun estaba aterrorizado. Tercer hermano menor, detente. Yuai se sorprendió. Retiró apresuradamente la mano hacia atrás. Yang Gushi se rió de todo corazón, llevándose a Shen Qiao con él. Desaparecieron sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Solo las risas siguieron resonar en el espacio abierto. Yuai estalló de ira, ese bastardo desvergonzado. Fin del capítulo 20. No olvides que si quieres el PDF de este capítulo, estará en el siguiente video. Suscríbete, dale like y comparte.